Bueno, buenas tardes, acá seguimos. Vamos a ver en este video el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Vamos a ir a PowerPoint, ¿sí? Ustedes lo que van a tener en mínimos cuadrados es, como les dije antes, van a obtener un polinomio de aproximación que pasa entre los puntos, ¿sí? Esa es la distancia entre el polinomio y la función real de los puntos que ustedes tienen debe ser mínima. Lo que buscamos es minimizarla. Entonces ustedes van a tener una tabla con datos de X y datos de Y, ¿sí? ¿Cuántos datos? M cantidad de datos. Por ejemplo, 5, 6, 7. Tienen que contar cuántos pares de datos tienen en esa tabla. Con esos datos, ustedes van a tener y polinomios, ¿sí? Dependiendo de cuántos tengan, cuántos pares de datos tengan, de este tipo. De la misma forma que hicimos con ajuste polinomial siempre, van a tener un sistema de ecuaciones lineales de esta forma para obtener los coeficientes a sub 1, a sub 2 y a sub 3, ¿sí? Si nosotros consideramos que tienen y sub i datos, ¿sí? Esta cantidad de datos, ¿sí? La matriz A, la matriz B va a estar conformada de la siguiente manera, ¿sí? Yo les marqué con negro, ¿sí? Los coeficientes que acompañan a A sub 1, a A sub 2 y a A sub 3. ¿Sí? Este es el polinomio cuadrático que van a tener que obtener. ¿Sí? Entonces, la matriz A, vamos a ir con la primera fila. La primera fila de la matriz A resulta de multiplicar los elementos, ¿sí? A sub 1, estos elementos que están acá, 1, x1 y xy y xy al cuadrado, por la sumatoria desde igual a 1 hasta m por 1, ¿sí? Multiplican cada elemento de estos que están marcados en negro, por esta sumatoria. Entonces, el primer elemento, que es este, ¿sí? Yo estoy en la primera fila, ¿sí? Esta parte. El primer elemento, la sumatoria desde igual a 1 hasta m de 1 por este 1 es m, ¿sí? Porque tienen un 1 acá, es m. El segundo elemento resulta de multiplicar la sumatoria de esta por los de x sub y, estos que están acá. Entonces le queda la sumatoria de 1 por x sub y, la sumatoria de x sub y. El tercer elemento resulta de multiplicar esto por esto que está acá. Tienen que voy a buscar un puntor láser para que ustedes vean. Por este x sub i que está acá. Entonces le queda 1 por x sub i al cuadrado, es la sumatoria por x sub i al cuadrado. ¿Sí? La segunda fila es lo mismo, es multiplicar 1 x sub i y x sub i al cuadrado por la sumatoria de x sub i. Entonces, sumatoria de x sub i por 1 es la sumatoria de x sub i. La sumatoria de x sub i por x sub i es la sumatoria de x sub i al cuadrado. La sumatoria de x sub i por este elemento que está acá, que es x sub i al cuadrado, es x sub i por x sub i al cuadrado, x sub i al cubo. Lo mismo tienen que hacer para la tercera fila, que resulta de multiplicar cada uno de estos elementos que acompañan a 1, a 2 y a 3 por x sub i al cuadrado. Entonces le queda x sub i al cuadrado por 1, x sub i al cuadrado. X sub i por x sub i al cuadrado, x sub i al cubo. X sub i al cuadrado por x sub i al cuadrado, x sub i a la cuarta. Así les queda conformada la matriz A. De la misma forma, la matriz B queda de multiplicar este elemento que está acá en la primera fila por la sumatoria de 1. Sumatoria de 1 por i sub i es sumatoria de sub i. Sumatoria de la segunda fila es la sumatoria multiplicar, hay que multiplicar por la sumatoria de x sub i. Sumatoria de x sub i por i sub i, sumatoria de x sub i por i sub i. Y la tercera fila resulta de multiplicar el elemento i sub i por la sumatoria de x sub i al cuadrado.
De esta forma les queda expresada la matriz B, y de esta forma pueden obtener los, como hicimos en ajuste exacto, los A sub 1, el A sub 1, el A sub 2 y el A sub 3 para armar el polinomio. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejercicio de la guía, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio, el 3, vamos a hacer. Dice, el ejercicio 3 dice, al medir la velocidad en una tubería circular de diámetro interior de 20 centímetros, se obtuvieron los siguientes datos, ¿sí? Donde R es la distancia medida a partir del centro del tubo. O sea que ustedes tienen velocidad en función de la distancia, ¿sí? Y hay que obtener la curva de velocidad en función de la distancia para aproximar esos datos experimentales y calcular la velocidad en el punto 4. De nuevo, como vamos a trabajar con vectores y matrices, lo primero que tienen que hacer es cambiar el origen a las matrices. Lo pueden hacer así o por tools, es lo mismo. Ahora, primero, vamos a escribir los datos. Contemos cuántos pares de datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. M es igual a 5, ¿sí? Entonces, X, que va a ser en este caso la distancia, va a tener 5 elementos. Vamos con las X. 0, 3, 5, 7, 8. Y también va a tener 5 elementos y van a ser 600, 550, 450, 312, 240. M, en este caso, es 5, porque tengo 5 pares de datos. Vamos a graficar, ¿sí? Para ver cómo es la distribución de datos. Yo le voy a pedir que me lo haga con simbolitos y sin línea. ¿Sí? Estos son los datos experimentales que tenemos. Y ahora vamos a armar la matriz A y la matriz B. Tienen que subir esto más acá. Entonces, A es igual a una matriz de 3 por 3. Primer elemento es M, o pueden hacer la sumatoria de entre 1, de igual a 1 hasta igual a M, de 1, es lo mismo. ¿Sí? Segundo elemento, las sumatorias están en la paleta de derivadas, ¿sí? Y la que tienen que usar es esta, que es la definida, ¿sí? Desde I igual a 1 hasta M de los X, subíndice matricial I. Este elemento es la sumatoria de I igual a 1 hasta M de los X, subíndice matricial I, al cuadrado. Acá abajo, si recuerdan, es multiplicar todo por X sub I. Entonces, como acá tienen un 1, sumatoria de X sub I por 1 es X sub I. Ay, me olvidé la sumatoria. Bueno, X sub I. Acá X sub I por X sub I, X sub I al cuadrado. Y acá X sub I por X sub I al cuadrado es X sub I al cubo. Ahora todo por X sub I al cuadrado. Por 1, que es el coeficiente que acompaña a A sub 1. X sub I
al cuadrado. Acá multiplicamos x sub i por x sub i al cuadrado, x sub i al cubo. Y acá, el último x sub i al cuadrado por x sub i al cuadrado, x sub i a la cuarta. Así les queda definido A. Vamos con B. No. B tiene 3 elementos. El primero resulta de multiplicar los i sub i por 1. Entonces es la sumatoria de i igual a 1 hasta m de los i sub i. Acá multiplicado por los x sub i. Entonces es x sub i por i sub i. Y el último multiplicando los i sub i por x sub i al cuadrado. Entonces la sumatoria de i igual a 1 hasta m de x sub i al cuadrado por i sub i. Ojo acá que el cuadrado solo aplica al x sub i, no al i sub i. De esta manera ya tenemos a y b y por ende los coeficientes a sub 1 y a sub 2 y a sub 3 van a quedar definidos como la inversa de a por b. Entonces, estos son los valores de a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Vamos a ver si ese polinomio ajusta a los datos experimentales que tenemos. Para eso armamos el polinomio igual que antes. A sub 1 más a sub 2 por x. Fíjense que yo lo hago con una x mayúscula para poder graficar los datos experimentales y también el polinomio. Y vamos a traer el mismo gráfico que teníamos acá arriba. Y lo que vamos a hacer es agregarle el polinomio, coma. Vamos a graficar el polinomio con respecto a la x mayúscula. Y si se fijan, ¿sí? Esto no tiene sentido que vaya desde menos 10 porque la distancia nunca puede ser negativa, pero no importa, lo vamos a dejar así porque Matcat lo dibujó así, sino lo que pueden hacer es cambiarle acá. Y ven solo la parte que nos interesa, ¿sí? Siempre les conviene que el gráfico del polinomio vaya un poquito más para ver cómo puede ser la interpolación. Pero si se fijan, pasa bastante cerca de los puntos experimentales, por ende este polinomio ajusta y se aproxima a los datos experimentales. La pregunta del ejercicio era la velocidad para r igual a 4, entonces le pedimos, ahora que vimos que ajusta, cuánto es la velocidad para 4 centímetros y según lo que nos dice este polinomio, la velocidad para r igual a 4 centímetros es de 503,9 centímetros por segundo. ¿Sí? Si se fijan en la tabla, ¿sí? 4 está entre 3 y 5, para 3 era 550, para 5 era 450, 503 está en el medio, está bastante coherente, con lo cual es otro indicio de que el ajuste está bien. ¿Sí? Esto es mínimos cuadrados.